días a todos. Y antes quisiera agradecer a la Comisión Organizadora por darme la oportunidad de estar ustedes. La verdad que sinceramente es un privilegio poder decirme, sobre todo una gran cantidad de jóvenes que no sé si somos el futuro de nuestro país, en realidad ya son parte de este futuro. Y no bien los que sí son los que dentro de poco tiempo van a tener en sus manos la capacidad para tomar decisiones buenas o malas que tienen que ver con nuestro país. Y creo que sea muy bueno. Gracias a Dios porque a través de esta exposición lo que vamos a hacer es compartir un poco nuestra modesta experiencia en el Perú, de lo que venimos haciendo en torno al manejo de los recursos hídricos. No es nada del otro mundo, pero sin embargo destacar que el manejo del agua es una cosa más importante que podemos hacer los seres humanos. Y si lo hacemos bien, seguramente estamos garantizando nuestra supervivencia, nuestra tratamiento. Si lo hacemos mal, entonces las consecuencias caen sobre la especie del humano. ¿Sí? A ver si. Muy bien. Lo que vamos a compartir en esta oportunidad está relacionado primero con un marco general relacionado con los desastres, inundaciones y sequías, el contexto general de los recursos hídricos, sobre todo a nivel de la región. Luego, el punto 2, la forma como venimos gestionando los recursos hídricos aquí en la región, llámese a través del plan hidráulico o a través de los proyectos de trabajo que venimos manejando, ¿no? Y finalmente, un estado de cómo se encuentra esta gestión de los recursos hídricos. Bien, para seguir con nuestro primer punto. Muy bien, dentro de esa, pasemos a la lámina. Nuestra región, bueno, algunos creen tal vez por la edad que tienen todavía no pueden entender mucho sobre los problemas del clima, tal vez el más reciente del eso, algunos tienen algo conocimiento, que por la edad cuando tienen la oportunidad de experimentar lo que pasó en el año 1983, cuando no llega aquel año, ¿no? Y sigue realmente debe preocupar, porque una cosa es que nos cuenten, que a veces nos den un reporte de los daños ocasionados, y otra cosa es estar ahí. Y bueno, nuestra región ambiente no es una isla, estamos en una región que está cerca, unida con la posibilidad, se debe decir. La región ambiente en realidad está en la parte que es una de las regiones más bloqueadas por el fenómeno del Niño. Pero nosotros por el Niño tenemos la sequía. Y este año estamos en un año de características propias de sequía, aunque vaya casi con algún año seco. Y eso, en el principio del año, porque recién hemos pasado la segunda mitad del año, no se siente todavía, pero en realidad como el agua condiciona el desarrollo de la agricultura, lo que se da recién después de una escasez de alimentos, eso incide en los precios. Entonces nosotros los ingenieros estamos llamados a intervenir. ¿Qué podemos hacer? Pues, no podemos hacer mucho, para eso hemos tenido estudiantes, ¿no? Para eso estamos preparados para poder aprender a plantear la propuesta. Mientras seguimos dando la diapositiva, el que está por otro trabajo le toca siempre intercambiar con los políticos. Y los políticos son las personas que sienten como los que somos protagonistas del desarrollo o de la clase experiencia. Pero en realidad, ellos tienen mucho que aprender de nosotros. A veces me molesta que las decisiones importantes del país estén en manos de políticos y no precisamente en manos de técnicos. Cuando en una ingeniería tenemos a un ingeniero que tiene un máster, un doctorado, los políticos saben y dicen, no puede ser que un ingeniero sea técnico, que un técnico sea técnico, tiene que ser un político porque tiene que ser un comunicador, antes se hace por los medios. Y luego cuando ponen a un político, los políticos sacamos, ¿por qué? Es un sector especializado de la agricultura, vivienda, no sé, industria, etcétera, tiene que ver un político cuando es un sector delante técnico. Entonces la comunidad tiene la razón, ¿por qué? Un político puede ser un buen comunicador, pero lo que enseña es que si el comunicador no tiene idea clara, ¿qué es lo que tiene que comunicar? Déjense de estar hablando. Entonces, mucha emoción porque es la primera vez que se hace una comunidad de comunicación, en este caso vía teléfono, con un país que no está tan cerca, que está a unos 10.000 kilómetros de distancia, y por lo tanto se podía hablar en simultáneo con una persona que estaba prácticamente casi a todo el mundo. Así que era mucha emoción, ahora no nos estamos de belleza, de hablar de teléfono o de un correo antes que cae en todo el mundo.
Pero la realidad es sí, entonces había muchas emociones negativas, silencio absoluto en la sala de la Cámara de los Comunes, y de pronto se establece contacto. Señor presidente, tenemos ya comunicación telefónica con Sudáfrica. Ah, bien, qué bueno. Pero, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Cómo está? Algo así. Bueno, o sea, la idea es que podemos ser buenos comunicadores, pero si no tenemos nada que decir, en realidad no sirve de mucho. A eso lo que yo referí cuando hablaba de que los políticos critican cuando ven a un técnico o un gabinete. Ese gabinete es muy técnico, un comunicador, se necesita un gabinete político. Los técnicos presionamos nosotros y decimos, no, en realidad quien debe tomar decisiones sobre el destino de un país, está la responsabilidad que está llamando a la gente que sabe y conoce su trabajo. Que de repente hay que enseñar a un técnico a comunicarse un poquito más, tal vez, ¿no? Eso es lo que sí podemos estar de acuerdo. Muy bien, retomando las sesiones, entonces, tenemos que el cambio climático es algo que para nosotros no es de nada del otro mundo, es algo que está de moda, conocer esto, y lo que nos lleva a pensar es justamente el hecho de que tenemos evidencia de carácter arqueológico, bueno, pero no evidencia, bueno, tenemos evidencia de cambio climático que están relacionados con los eventos que hemos conocido, por ejemplo, el niño. En el evento es uno que más conocemos de cerca, tenemos la línea también, en el 2004 no recordamos una sequía extrema, la producción agrícola se vino abajo, se produjo un desabastecimiento de alimentos, un desempleo tremendo, al final después el Estado tuvo que llegar dinero aquí en la región para poder subir un poco la carencia de trabajo, ¿no? Bien. Y bueno, los primeros niños han ocasionado pérdidas económicas para el país, el orden de más de 10 millones de dólares en el año 83 y más de 30 millones de dólares en el año 98. Y la parte final mencionamos es de que un nuevo evento negativo que ya nos está tocando la puerta, pues sí nos ocasionaría una pérdida en el PBI de orden del 7 a 8% de caída, ¿no? Que sería mucho más fuerte que la tasa de crecimiento anual. A ver qué tal pasamos a la siguiente. Y bueno, tenemos evidencias de carácter histórico. En el caso de la época prehispánica, pues tenemos nuestras pirámides y tenemos tradiciones también que nos dan cuenta de eventos fenómenos que han ocasionado colapsos de espacio en las civilizaciones. Y una sequía prolongada. ¿Qué hacemos cuando no hay agua? ¿Qué haríamos ustedes si tenemos una sequía prolongada? El cambio climático nos lleva a pensar en ello, ¿no? De que por un lado bien puede aumentar la actividad hídrica, pero por otro lado también vamos a tener sequías más severas. Entonces, ¿cómo sabemos a gente de estas necesidades? Y con la época colonial hay eventos de niños como el del 1578 que revolucionó la expulsión de las ciudades freñajes o freñajes que quedaban en Chaparrín. Y después del 1578 trataron a hoy en día que era freñaje. Por eso que hasta antes de ese año Chaparrín era una zona muy desarrollada, ¿no? Hasta ahora el niños es un paraíso para los vaqueros, aunque se está muy protegido. 1320 que es el evento niño que ocasionó la invasión de Saña. Y en fin, así podemos pasarnos, bueno, con la época republicana, vamos a pasar un poco más rápido porque creo que no tengo mucho tiempo. Aquí tenemos una situación que hizo CC en el año 99 para Perú, de qué es lo que pasaría con un desborde de Río Central en caso de un evento que tenemos con un niño más fuerte de 1998. Y bueno, algo que ver detallado con el tercero delante, que no me distrae. Bueno, sí, entonces tenemos una franja de diferentes colores que nos indica más o menos las áreas que se limitarían en caso de un evento femenino, como avenidas que se superarían más o menos los 2000, en 1990 metros cúbicos por segundo. Ya algo parece que hemos tenido el año 98. Y ahí se ve que sería el peligro, bueno, podemos ver la parte baja de la franja, pero tenemos que, más que reyes, tenemos los nuevos sujetos que están en el punto más crítico y luego con galar también, que está por ahí. Bueno, pues vamos a seguir recién en la mañana. El año 2008 el Perú adquirió unas imágenes satelitales para poder plantear propuestas que no se limiten a poner parches en teoría. A ver, si estamos con lo siguiente. Hemos tenido la costumbre a veces de que cada vez que se anuncia un fenómeno niño, conectamos dinero al gobierno central para hacer obras de defensa ribereña, en nuestro crítico. La idea que el Perú tuvo fue, ¿qué tal si trabajamos con toda la parte crítica del río, que son 80 kilómetros desde Bogotá a la Colombia hacia el mar? Hacemos una identificación del grado de vulnerabilidad del río y luego empezamos a establecer cuáles son los puntos críticos. Eso implicaba no trabajar con el cubo de guía que tiene tratado ya de esta situación, sino
sino con imágenes especiales. Nosotros lo que hizo las imágenes y usamos un proceso gráfica y bueno, ahí tienen resultados, por ejemplo, los ríos Shanghái, que tiene que ver con la parte de propia reggae, desde lo que tomamos por ahí hasta el mar. Ahí se puede apreciar, hemos indicado franjas en color amarillo, más o menos las áreas que se pueden inundar, en el caso por Cice, una avenida fuerte de 25 y 5 años de actor. Hablamos de caudales de cerca de 2.000 metros cúbicos por segundo. Ahora seguimos. Y ahora tenemos imágenes de campo también, que les habla de. Me gusta mucho salir al campo y no solamente conformar con él en una imagen de Google, sino que además es ir a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, el caso de los gatos por ahí que estamos cerca. Los gatos por ahí que está acá, produce una especie de fuego de botella. Y el río tiende a desbordarse por otro lado cuando no logra transitar por esta estructura. Hay evidencias, cuando uno hace un partido de esta zona, desde el punto de vista geotécnico y de más topográfico, hay evidencias de que el río antes ha discurrido por esta zona de la manera del borde. Aquí tenemos algunos sedimentos laminares, como por aquí, que nos dan una idea más o menos hasta dónde llegaba el agua en el año 1925. Eso nos lleva al siguiente: si alguna vez el río llegó hasta ahí, otra vez lo va a volver a hacer. Solamente la pregunta sería cuándo lo va a hacer, y la otra pregunta es qué debo hacer para evitar que se produzca un daño mayor. ¿Seguimos? Bueno, estamos médicos del río Shanghái, perdón, el río Shanghái, que cae el nombre después de una vía. Y más o menos hicimos una colección de derivaciones, y la verdad que sí nos asustamos porque 132 millones de soles costaban intervenir 30 puntos críticos del río Shanghái, en los 200 kilómetros que van desde la plataforma de refugio hasta el mar, 132 millones de soles. Y si el gobierno hay que un poco menos que amenazarlo para que nos suelte 5 millones de soles, que nos suelte 130 millones de soles para esas medidas que el río, que es demasiado corta, la verdad que es sencillamente imposible que el gobierno lo dé. Eso nos llevó a nosotros realmente a plantear la idea de regular el caudal, ¿no? Para disminuir la inversión en defensa de ley. Bueno, algunos políticos que hemos trabajado con las imágenes que vimos en el niño que nos comentaban. Seguimos para avanzar un poco. Y esto, por ejemplo, es del año 83, Río de Leche, como que toda pirámide en la placer. ¿Qué opinan de una pirámide o de Río de Leche? No sé si queréis hacer algo, pero ese es nuestro patrimonio. Si no lo protegemos, ese futuro del resto de la familia que tenemos en doble forma. ¿Seguimos? Otra pista de la misma pirámide. Esa pirámide ya no existe. Y la pirámide de Huaca Ventanas, igual que Loro. También la Guatoma, Huaca de Recursos está aquí, el río va en esta dirección. Y el año 98 está desbordado. Y en esta pirámide de oro se encontró el túnel de oro del Quilimo, que algunos ustedes no lo conocieron con el de Fosfor. Se queda el año 85 del Museo de la Nación. Desapareció para nunca más hablar de él. Bueno, y estas pirámides están en evidente riesgo de desaparecer con la forma anterior de la pirámide de la Noche. La pregunta es, ¿digamos que todo el brazo no hacemos nada o podemos hacer algo? ¿Nos dedicamos a poner clasecitos o no? Pero trabajamos con proyectos de manera integral. A eso podemos llegar, ¿sabemos? Digo, algo que ya sí para ustedes es más conocido, porque ya dije, en el año 3, y de abajo con el año 98, y 12 también. Seguimos. La quebrada Fonarrillos también, que está justo para entrar ya a Chaboyate, que también es una de las dos quebradas principales que ocasionan un incremento del riesgo del desborde para la vida central. Seguimos. La bombilla, dos caudales 508 metros cúbicos por segundo. ¿Qué opinan? ¿Cómo será cuando no es niño? Es impresionante cuando uno está ahí y ve la estructura cómo empieza a trabajar, ¿no? Lo bueno es que esta estructura está construida sobre la roca. Así que lo único que hacer es desbordarse por un lado. Ahora seguimos con las siguientes imágenes. Por ejemplo, esta foto la he tomado en el año 2012. Bueno, las fotos están ahí, son las que he tomado yo. Notamos que el río se ha desbordado por la margen izquierda, como luego en el año 1973. Seguimos con la siguiente foto. Bueno, ya que el agua ya entraba casi al calle, por lo tanto había un problema de desabastecimiento en la mayor parte del valle. ¿Dónde estaba el punto crítico? Acá. El dique de causamiento salía rojo. La plataforma radiológica tiene que estar a nuestra derecha. Hacemos un acercamiento a esta imagen, a mi que es
si hubiera un cerro de repente con una música, ahí está, trae un zoom. Ocurre que el río, con el transcurso de los días, va acumulando sedimentos y eso, como ustedes bien saben, ocasiona ahí que se provocan meandros, cuando el cauce empieza a bajar. Pero cuando los vuelve a subir, le encuentra una carga caótica y pues eso hace que la dirección de la corriente se oriente, en este caso, en dirección ambiente. Porque como una piedra tiene una salida de roca que no es externa, termina por romperse y se produjo lo que la comida se quedó, rápido se quedó cortado. La estructura está muy bien construida, simplemente no ha pasado nada con ella, pero el río entonces no podría hacer nada con ella porque eso es el programa izquierda y donde estamos sin agua en la parte del valle que hay. Ahí seguimos con el lámina. Bien, esta imagen nos da una idea de cómo era antes el río Alese, que tenía una mayor. Les habla un poco análisis de la parte geotécnica y topográfica, llegamos a conclusión, y luego cuando nosotros con los amigos del Museo Chicano, nos damos cuenta que efectivamente todas las creencias biológicas apuntan de que el río Alese antes venía por monte. Por eso que el río de vez en cuando quiere regresar a su sitio. Es la cosa que no es. ¿Sabes? Casa de ir, para venir a hacer acá, y después quiere regresar más. Eso le pasa al río también. Ya en el año 98, perdón, 97, el teórico, junto con Dios Nacional, trabajó una sola para el día del río un poco más allá. Bueno, ahora seguimos. Y esta lámina nos da una idea del escenario de telecomunicaciones en la región. El escenario de telecomunicaciones en base a lo que pasó en el año 98. No sé si esto les dice algo a ustedes, pero aquí está el río Reque representado. La zona influencia de Atlanta y de Tren. Aquí tenemos la ciudad de Paraná, que aquí tenemos Fixi, no sé si realmente Fixi no se ve, está debajo de la capa de agua. Paraná, acá está Negue con la parte de Monse, el año 1925, el río Alese del Bordón llegó a la capital Merense, en una crónica. Bueno, no sé si quiere con el año 1925 tenemos ya tiempo de industria. Bueno, y acá tenemos Morte, que nos inundado el año 83. En fin, y la otra línea que muy conocido otra vez que con el seguimos. Ahora vamos al punto de. Hemos visto la parte del riesgo de desastre, que más o menos para tener una idea de cómo estamos en vulnerabilidad a inundaciones, pero ahora vemos cómo estamos en disponibilidad de agua. Seguimos. Bien, algo que de repente ya para algunos se dijo rayado, pero para refrescar la memoria. Ese es el agua que se dispone en el Perú, de la cual casi el 98% está en la selva, en la vertiente atlántica. Un 1.8, que es casi 2%, está en la vertiente pacífica, en la costa. Y bueno, 0.5% está en la vertiente del lago Titicaca. Esa cuenca, la voy a explicar. Entonces, si a esta pequeña porción de nuestra flota hídrica, que es 1.8% de la flota hídrica nacional, la trasladamos a este círculo, vamos a notar que nuestra flota hídrica a nivel de los 53 ríos de la costa son 37.000 millones, 400 millones de metros cúbicos al año. 37.000 millones de metros cúbicos. ¿Ustedes no saben compramos? Depende de cómo lo queramos mirar. Si notamos de que si esta es nuestra flota hídrica y si sumamos el agua que almacenamos en todos nuestros embalses, que son alrededor de 70 a la fecha, y ver el base de limón que ya ha estado operando desde el año pasado en el retorno. Entonces, 4.400 dividido entre 37.400 más o menos representan un 12%. Todo menos este dato. 12% de regulación hídrica en esta oferta por medio de la costa. ¿Cuánto debería ser esa tasa de regulación? Debería ser más o menos un 50%, de acuerdo a la experiencia que nos darán otros países más desarrollados que el Perú en la cuestión de los. Entonces, aquí está una imagen más o menos. Esta es la oferta hídrica de la costa, de la vertiente pacífica, y esto es lo que más o menos regulamos, 12%. Deberíamos llegar más o menos a un 50%. ¿Seguimos? Bien, si nos vamos a la parte de la Mañeque, ya no a nivel de toda la vertiente pacífica, sino solamente a la parte de la Mañeque, vamos a encontrar de que nuestra oferta hídrica superficial, natural, sin las bases, es cerca de 1.400 millones de metros cúbicos al año. La mayor parte de esta agua está en el río Sacar, en el barrio. Luego tenemos que los trasvases, incluyendo el trasvase de retorno, así vamos a acá, fase 1. Por eso vamos a trasvasar ahorita, la mayoría ha hecho una etapa de trasvase de prueba este año, ¿no?
raíz de la sequía que está percibido como una fuerza económica. La capacidad de la base es de más o menos 408 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Por parte del gobierno. Y sumamos con los 230 millones que se trabajan a través de 8 gramos hasta el Chancay, más unos 15 millones que se trabajan a través de Canal Guayabamba hasta la cuenca del río Motúpela. Entonces, todo eso trabaja más o menos unos 655 millones de metros cúbicos al año, que es agua que ya tenemos disponible a través de los trabajos que vienen desde la vertiente atlántica hacia el Pacífico, y lo que corresponde a la región amazónica. No sé si me entienden ver. También hay que sumar a ello nuestra flota hídrica subterránea, 256 millones de metros cúbicos, que es lo que se explota actualmente por año en Lambayeque, incluyendo Saña, Valle de la Chancay, Valle Valle Tupe, Valle Olmos. Eso no es el total de nuestro potencial hídrico subterráneo. No conocemos con exactitud cuánto es, pero decimos que es un poco más del doble, ¿no?, de lo que hay aquí. Sin embargo, no podemos mirarle mucho como se relativa al agua subterránea, porque el agua subterránea es muy vulnerable. A veces hay mucha agua almacenada, pero la recarga puede ser muy lenta. Si yo empiezo a buscar por eso, sí, al hacer un estudio adecuado, lo que puedo creer que yo voy a posible de que es sin agua. En fin, entonces, esta es toda nuestra flota hídrica regional, ¿no? La superficial, es la base y las aguas subterráneas. Muy bien, ¿qué tal si solamente comparamos la flota hídrica superficial natural con la base? Aquí está, en el caso de Lambayeque, si tomamos en cuenta que hoy en día nuestra capacidad de población es, incluyendo la cebolla de Major, incluyendo la pesca de colí, incluyendo 328 millones de metros cúbicos, que divididos entre los 1.380 nos da una idea de que somos más o menos, regulamos unos 24% de nuestra flota hídrica en Lambayeque. 24%. O sea, estamos casi en el doble de la población nacional. Y es que el reservorio de Ñajón nos ayuda bastante, porque es uno de los reservorios más grandes del Perú, el reservorio de Ñajón. Sin embargo, nuestra meta para Lambayeque debería ser más o menos del orden de 734 millones de metros cúbicos. Eso lo calculamos base a los embalses que estamos realizando en el marco del plan hidráulico. Le pregunto, ¿falta mucho por construir en el embalse? En Lambayeque. Claro que falta mucho por construir. ¿Se trata de llenar el embalse sobre la Lambayeque? No, tampoco se trata de hacer un embalse para hacer. Responde a un análisis del cual hago concreto en la siguiente exposición. ¿Seguimos? Esta es la hídrica de nuestros ríos en Lambayeque. Aquí tenemos, por ejemplo, el río de Lambayeque, cuyo más salida anual es de 850 millones de metros cúbicos, o el doble cúbicos, como ustedes decían. La leche habla de 200 millones, nosotros a las 60, y así nos vamos. Luego la otra base, que son la parte de Chancay, a través de un Sotama y Cotama. 230 millones de metros cúbicos al año. El base de Guayabamba Tupe, 18 millones aproximadamente, y el base de La Paz, un proyecto Olmos, 8 millones. Sumamos todo esto, nos da más de 2.000 millones de metros cúbicos, que es algo que disponemos en la medida ahorita, en promedio, cada año. ¿Seguimos? En el caso del río Chancay, esa es una data hasta el año 2010, más o menos los aportes anuales del río, los aportes anuales y los excedentes, o sea, lo que tratemos en el mar. En promedio es de 192, casi 200 millones de metros cúbicos, nos damos el lujo de desperdiciar. Pero si ustedes se van a un finca, a Morro, que van a encontrar que la gente no lo va a sacar sino cañas agrícolas. Que hay muchos agricultores que instalan su cultivo y sobre todo saben si lo van a sacar. ¿Por qué lo hacen? La necesidad viva. Sin embargo, botamos el agua. Este es algo que yo he tratado de discutirlo en diferentes eventos aquí en los extranjeros, y más o menos, para que tengamos una idea, aquí está el Perú con su número de presas, grandes presas. Entendemos por grandes presas, de acuerdo a la NICOL, aquellas que tienen una altura más o menos de 15 metros, o regulan más de 1 millón de metros cúbicos. Así es. Entonces, si nos comparamos con Sudamérica, pues hablamos de Brasil para acá, bueno, digamos que no estamos tan mal. Si comparamos con Bolivia, tomando de 12, 13 presas, nosotros tenemos 70. Digamos que tenemos acá. Si nos comparamos con Ecuador, que tiene algo de 24 más o menos, pero que tiene nivel completo acá, digamos que también sacamos los números, decirlo brevemente. Si nos comparamos con Argentina, que tiene algo de 124 más o menos, la cosa empieza a cambiar. No con Brasil, que se llega casi a 400. Cuando nos comparamos con México, que tiene 670, casi 700 presas grandes, comparado con las 70 que tiene Perú, la cosa empieza a cambiar más. O si comparamos con España, que es un país desarrollado,
pero que está en Europa. Con 1.000 empresas, ahí sí que la verdad que estamos en pañales, ¿no? Si nos comparamos con ellos, ¿qué es lo que a infraestructura de regulación hídrica se refiere? Obviamente es uno de los que tenemos que comparar para medir el desarrollo económico de un país. Bien, seguimos. Ahora, si no comparamos número de empresas, sino más bien la tasa de regulación, ¿no se acuerda que mencioné que en el caso de Perú, más o menos estamos en el orden del 12%, aquí estamos, Perú. Tenemos una capacidad de envases de más de 4.000 millones de metros cúbicos, que es poquísimo. Comparado con México, que si bien cierto tiene pocos embalses, comparado con España, la mitad de lo que tiene España, pero regula 160.000 millones de metros cúbicos. Y México no es el doble de Perú, más o menos 50% más grande que Perú, pero en la capacidad de regulación nos lleva adelante. España tiene más presas, pero tiene capacidad de regulación también. Sin embargo, su tasa, si lo comparamos con su proteína, su tasa de regulación o tasa de regulación es 63%, comparado con el 12% de Perú o el 20% de México. Entonces nos da una idea más o menos de cuánto nos falta para avanzar, para alcanzar a México siquiera. Nos falta mucho, muy bien. Entonces, creo que ya estamos lo suficientemente convencidos de lo que tenemos que hacer la empresa Miguel Alemán, que queremos sacar en México también. Una más grande de no sé qué, 5.000 millones de metros cúbicos. El siguiente, la empresa de pasar, tiene que abastecer de agua a Madrid, o una de las más bellas del mundo también. Algo de 140 de temperatura. La empresa Todos también. Todos tienen alianza. Y también se parece mucho a la empresa de Inajones, que también hay en persona. Y de paso, que tienen un pequeño problema que no es tan crítico como el de los embalses, por cuando los sedimentos están tomados ya mirando hacia el nivel principal que apenas se tiene acá, cuando el embalse está muy bajo, como 50 millones cúbicos. Uno avanza, y la verdad es que está con un costo de más de 6 metros de profundidad, y cerca allí que ese consumo aumenta más de 10 metros de profundidad de sedimentos. Estamos en orden de 30 millones de metros cúbicos de sedimentación, que representa más o menos un 9% de formatación de embalses de Inajones. Comparado con los 45 años de vida de operación que tiene los medios de Inajones, sigue siendo un éxito en ingeniería. Si comparamos con otras empresas que están en el río, que es lo que pasa con Inajones, no están en el río, sino es un parte fuera del río. En el caso por eso tiene 50% de formatación y es una empresa más joven de Inajones. Pues, o eso con 50% de formatación sí que está en la etapa técnica. Regula la mitad de lo que tiene previsto lograr. O hay que está con algo de 35% de formatación, y que también es mucho más joven que Inajones. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco de victoria, pero no tanto así, porque Inajones no podría soportar una formatación tan larga, porque no está diseñado para evacuar sólidos como si están las otras presas, que están en esa clínica. Por lo tanto, ya estamos entrando en una etapa crítica. Y para poder salvarla necesitamos tener otra presa de parte, no tan grande, pero sí lo suficientemente adecuada como para poder parar Inajones y defender el valle con otra presa, sin necesidad de generar un desabastecimiento poblacional ni para el sur. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando con el día de hoy. Ahora, seguimos. Muy bien, la gestión de los recursos hídricos en la región médica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, seguimos. Bueno, primero notamos de que eso también lo mostramos una vez. Cuando uno mira la imagen del Google y se va a campo, uno nota que los incas han hecho un poquito más de lo que hacemos nosotros en la agricultura. Puede ser que ellos se han regulado antes. No hay muchas evidencias, parece que han hecho, pero de manera a muy menor escala, pero no como negar que ellos han integrado estas cuentas. Por ejemplo, este es el río Nancay y pues, hasta un ciego podría ver como dice el dicho. Uno ve los canales, por ejemplo, el canal de Caruni, cuyo trazo fue forzado por los alemanes cuando conectaron el canal de otra sobre Inajones, y el resto de sobre Inajones. Bueno, el canal de Caruni conectado al río de la leche. Y después a su vez, como otro canal, para que tenga que tener gran parte, producto del trabajo, por eso que hicimos el 99 para convertir el canal Magdalena. Para el canal Magdalena hay un canal de Inca que va en dirección a Río Sara. Luego tenemos también que en la parte de baja, por la puntilla, o sea, por el caso de la puntilla no lo descubrió nadie en la época republicana. Los antiguos habitantes mochicas ya tenían una zona rústica ahí, que era que abastecía al río Tani. Como lo conocemos, en realidad es el canal Tani, que es un canal pequeño que tiene algo de más de 500 años, y que a lo largo de los años se ha ido ensanchando. Sí. Y ese canal se conectaba hasta Morote. O sea,
Ellos manejaban un área mayor porque ellos tocaban los canales de recuerdo en áreas con evidencia de que había cultura, donde nosotros ahora no hacemos agricultura, ¿no? O sea, nuestros antepasados han hecho bastante hidráulica. Bueno, ahí tenemos el canal Reca Rumi en la parte correspondiente al parte de Sinajón. Cuando el parte de Sinajón baja, cualquiera de ustedes puede ir a internet y que pueden meterse con todo carro acá. Van a ver que están muy bien. Seguramente transportaba prácticamente unos 40, 50 metros por segundo. ¿Seguimos? Bien, pero ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Más o menos esta ilustración que les hago nos da una idea más o menos de lo que seguramente también ustedes no serán nada de lo común, ¿no? Pero tiene que haber una especie de planeamiento, nada más. Pues es saber de dónde venimos, en dónde estamos, pero en realidad dónde deberíamos estar. Ese trabajo que tienen que hacer ustedes, como hacen nosotros. Yo decía al principio que los políticos somos buenos para hablar, ¿no? Pero en la medida que ustedes van a experiencia se dan cuenta que algunos políticos hablan muy bonito, pero no dicen nada. Somos pocos, porque tienen que ser los hay también, que están bien ubicados, bien asesorados. Yo he tenido la oportunidad aquí, me hablo con entrevistas, de conversar con algunos equipos de asesores, de algunos congresistas. No debo también por asesorar, porque me da cuenta. Y cuando conversamos con ellos, digo que hemos entrado en debates sobre proyectos económicos con los asesores de algunos congresistas. La verdad que empezando con las preguntas totalmente desubicadas, y uno de ellos como les dijo, ingeniero, ¿usted podría ir a la Comisión Agraria para compartir esto? Para desasnar a estos compañeros que lo dedican, que a veces dicen tonterías, cuando yo lo escucho a ustedes dicen, la verdad que estoy sorprendido de que hay mucho por hacer. Y eso que cuando me habla, un compañero que está un poco con más experiencia que habla, entonces, ¿dónde estamos? En el diagnóstico cuando leemos cómo estamos, algo de esto hemos mostrado ya en las perspectivas anteriores. La pregunta clave es ¿dónde debemos estar? La pregunta es ¿quién debe responder a esa pregunta? ¿Serán los políticos? ¿O serán ustedes? ¿Qué debemos hacer para decir en dónde debemos estar? Lo que uno suele hacer es mayormente mira a otros países que están más adelantados nosotros y decimos, me gustaría estar así, como tal país. Se habla de regulación hídrica, porque me gustaría estar que sea como México. Bueno, con España va a ser un poco difícil porque los españoles en 100 años construyeron la mitad de los espacios que ahora tienen, ¿no? Con un dinero pero enorme, ¿no? Y el de gobierno ha tenido corte militar. Pero hoy en día, con las cosas que tenemos, ¿verdad? Difícilmente podemos hacer lo que debemos hacer. Bueno, entonces, a veces es fácil decir dónde debemos estar. La pregunta es cómo, ese es un trabajo mayormente de menos o de otros técnicos de especialidades. Porque alguna vez compartí en un evento, y acá en la tierra preguntando, si bien es cierto, los políticos tienen su rol, no podemos prescindir de ellos, no podemos trabajar en equipo, pero hay algo importante que toque y no debe saber y generar todo profesional. El que sabe hacer las cosas, dice en la práctica, siempre tendrá trabajo. El que sabe hacer las cosas siempre tendrá trabajo, pero el que sabe por qué se deben hacer, ese será el que no sé el por qué y el para qué no es la misión. Entonces esa es la tarea de nosotros, ¿no? Para decirle a los políticos que señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo la oportunidad de asesorar a algunos candidatos regionales. Cuando me preguntan a mí más o menos qué cuántos años de un partido, les hago un espectro de proyectos y digo, ¿cómo lo quieren hacer? Aún me han dicho que queremos como todos. Me gustan las ideas. Muy bien. Entonces, el cómo estar relacionado con estrategias y además trabajar con unos principios: sostenibilidad, orden, equidad. Trabajar con un plan nos ayuda a ordenar un poco, a trabajar de manera ordenada. Muy bien. Debemos trabajar porque la vamos a ordenar. Muy bien. ¿Dónde estamos? Debemos trabajar con la carrera hídrica. Superficial, cerca de 400 millones, agua de trasvase, más de 650 millones de recursos por año, agua de más de 650 millones, recursos suelos tienen esto. La medida que podría desarrollar hasta 400.000 hectáreas, la agricultura, pero ¿cuántos manejamos? 150, ni la mitad. Con la puesta en marcha de la primera fase de proyectos, el próximo año agregaremos unas porterías más, 40.000, más o menos, y nos cargaremos a 200.000. La siguiente estamos llegando casi a la mitad. Bueno,
¿Qué otra cosa tenemos que notar en cuanto a cómo estamos? ¿O en dónde estamos? Pues si notamos que la agricultura tradicional, río, por gravedad, de caña azúcar, arroz, no tiene una eficiencia máximo del 37%. 37% de eficiencia, o sea, desperdiciamos el 63% del agua. Pero cuando usamos ríos reutilizados, podemos llegar al 65%, más o menos el doble. El río por gravedad. Pero, ¿cuál es el problema del ambiente? Más del 90% de la agricultura es con río tradicional. O sea, nos damos un flujo de botar del agua desperdiciada, donde además hacemos daño en el suelo. ¿Dónde debemos estar? Es la pregunta clave. Primero, el fin último de cualquier acción está relacionada con el bienestar del ser humano. Hablamos de que debemos mejorar la estándar de vida de la población. Desarrollo socioeconómico, hablamos de abastecimiento de agua garantizado, agricultura plenamente desarrollada, generación hidroenergética al máximo de su potencial. Eso más o menos lo que contribuiría a mejorar su estándar de vida en el ambiente. También otro aspecto sería el reducir el grado de vulnerabilidad en cuanto a las inundaciones en las sequías. Esto es más o menos algo que tenemos que apuntar a lograr a largo plazo. Y el manejo sostenible de nuestros recursos. Hablamos de más eficiencia en el manejo del agua, sostenibilidad social, tenemos que hacer una distribución adecuada de los recursos hídricos, bueno, y no contaminar nuestros recursos. Bueno, aquí, lo hacemos consciente. Muy bien, entonces, el cómo. Miren, el primero estamos haciendo lo siguiente: ¿cómo pretendemos lograr los objetivos, el escenario futuro que representaban en la lámina anterior? Estamos trabajando sobre dos líneas principales. Una es mejorar el manejo de la oferta hídrica y la otra es incrementar la oferta hídrica. Si le dijéramos a ustedes, ¿cómo se la pregunta con cuál se quedaría? El proyecto es un proyecto orientado a trabajar agua. Algunas veces me dijo, pastor, lo que tienes que hacer es aprender a manejar el agua que tienes. Claro, si no conociera un poco nuestra realidad, diría, en realidad sí, tenemos que aprender, pero no es lo único que tenemos que hacer. El aprender a manejar bien nuestra agua es un aspecto de orden. Pero en realidad en la ley que si tomamos en cuenta nuestro potencial de tierra apta para la agricultura, que somos unos 400.000, aún manejando bien el agua tenemos una casa. Y si a eso le sumamos que la tasa de crecimiento poblacional de Lambayeque, sobre todo si la es tan elevada, pues la demanda de agua para uso poblacional poco a poco va compitiendo con la agricultura. Entonces, algo tenemos que hacer. Primero, evidentemente, aprender a manejar el agua que tenemos, manejar bien el agua. Y después, sí, hablaremos de incrementar la oferta hídrica por nuestras bases. A ver, si te da la misma idea de, en el caso de manejar bien el agua que tenemos, para ello estamos implementando el plan de desarrollo hidráulico regional. Y para incrementar la oferta hídrica tenemos los puntos de base de ríos Olmos 1, que ya está finalizando su ejecución, Olmos 2, que es una gestión de más largo plazo. Luego, Quinacone 2, debe estar, el cual algo mencionaré al final de esta función. Y el trabajo que llamamos Futuri, que existe en la parte de la República de Colombia. En el caso del plan hidráulico, los objetivos son establecer un marco general para programar inversiones en lo que es gestión del riesgo, gestión de recursos hídricos y gestión de riesgo de desastres por inundaciones y sequías. Dos objetivos, ¿no? Manejar bien el agua y reducir la vulnerabilidad. ¿La siguiente también? Sí, entonces es muy completo. Y acá tenemos cuatro programas que constituyen el plan hidráulico, que es el programa 1 de regulación hídrica, el programa 2 de prevención contra inundaciones, el programa 3 de desarrollo agrícola y el 4 que es el retiro de energía. A ver, seguimos. Voy a hacer la hora, no me digo también a la discusión que vamos a hacer, no le corre un poco. Bueno, entonces una detalle que solamente para no entrar en mayor atención de tiempo es de que, bueno, apuntamos con el programa procedimiento más o menos a valorar unos 730 millones de cúbicos, los cuales 420 sería el incremento a través de unos 19 proyectos de embalse, algunos más pequeños, otros medianos, más grandes. En todos nuestros valles de la región medellín. Y luego de esta medida, pues apuntamos tanto sistemas de producción fluviales, en la siguiente lámina. Y luego de desarrollo agrícola, uno es más o menos incrementar la superficie agrícola y va a ser una mayor eficiencia, ¿no? En el manejo del agua a través del sistema de riego presurizado, ¿no? Y un mejor manejo también del agua subterránea. Y bueno,
aprovechar los potenciales eléctricos de la región también. ¿Seguimos? Ya tenemos un mapa que nos da una idea de dónde están los proyectos de regulación hídrica, y en el caso del programa 1, obra de regulación hídrica. Y todos los lugares de la región, ¿alguien presente la mía? Sí, también la tenemos. En amarillo son las presas a las que procedemos. En amarillo son las presas que actualmente estamos trabajando en el proyecto. Ensaña las presas de Lizas, un convenio con la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y el proyecto que tiene Ensaña, ¿no? Luego tenemos la presa de Montería, bueno, y la calzada que estamos arriba, el Gran Cosicán, y otra presa más en la Punta de Montoya. ¿Seguimos? Este es un esquema que nos ilustra más o menos lo que estamos haciendo con la segunda etapa de Dina Jones. En realidad, en los años, a principios de los 80 se hizo en la segunda etapa, no se logró por falta de dinero. En principio de los años 2000, se quiso retomar este proyecto y la gente de Bamamarca, que es donde se quiere tomar el agua, la idea es sacar agua de la cuenca del río Blanco para traerla hasta la cuenca del Chocano y a través de todo el Chocano que existe, traerla a Chancay. Algo de 350 millones de metros cúbicos. Cuando en 2001 se quiso retomar este proyecto, la gente de Bamamarca dijo: aquí no entra nadie, no se va a llevar una gota de agua del río Chocano. Y prácticamente, sumado a esto, el problema de contaminación a través de 50 minas abandonadas, tenemos dos problemas: uno de carácter social y otro de carácter ambiental. Prácticamente le pusieron una luz y una tumba nacional de autorización. Pero actualmente el Salvador es una propuesta que finalmente tiene una acogida. No lo siguiente: no me parece correcto que pretendamos traer todo el agua de Bamamarca a la medida que normativa que se ha votado, no es muy beneficio, porque eso en realidad es totalmente injusto e impropio, porque la gente de Bamamarca también necesita agua. No necesita cuando llueve, sí, después de que pasa la lluvia. Entonces, lo correcto sería, número uno, compartir el agua, y número dos, tratar los pasivos ambientales. O sea, no hay nada todo el mundo. Para eso les planteamos de que de los 350 millones de metros cúbicos que se producen en esa cuenca de Bamamarca, de Taucano, 50 millones deben ser más o menos caudal económico para sostener los ecosistemas. 100 millones de metros cúbicos para distribuirlos entre Bamamarca y Chota, porque se tiene su propio riego. Y 200 millones para la Asamblea que desarrollar agricultura en la zona de Morro de Cristiana. Eso significa más o menos una 23.000 hectáreas, de las cuales 15.000 serían para Montevideo y unos 8.000 entre Chota y Bamamarca. ¿Qué les parece? Un proyecto bien regional. Estamos conversando con un funcionario de la región de Cajamarca y estamos con la idea. La parte del proyecto muy barato, cuesta alrededor de 250 millones de dólares. La siguiente lámina. Estamos organizando una reunión con la gente ya del Colegio Ingeniero de Cajamarca y siempre cuando se trata de negociar tiene que tener un plan B. Me comparto lo que está tratando de hacer, solamente algo de por eso más atrás de esta ponencia. Cuando uno va a negociar, si tú no llevas un plan B, estás de ventaja. Porque si no prosperas tu propuesta, tienes trabajo. ¿El plan B cuál es el plan B para la segunda página? Bueno, de que yo los ofrezca a los cajamarquinos compartir 30% para ellos y 60% para nosotros y 10% para el hermano. Es mejor que lo anterior, pero no que sí, aún así que los cajamarquinos estén de acuerdo. Entonces, la siguiente idea es la de, bien, si Cajamarca no es interesada en la ciudad de Ñajones, entonces la otra idea sería trabajar agua de clima de año. Que de paso, porque les hablan no es el pionero de la idea, porque ya hay otro reglamento, pero no el tema que estamos planteando acá. Además, es un proyecto un poquito más complejo. Si construir el túnel de Casantín en retorno, haciendo todo un reto de 20, de 10 kilómetros, construir un túnel de 100 kilómetros es un reto multiplicado por 5. Pero, sin embargo, hay diferentes opciones, ¿no? Para ver el tema, solamente hay recursos para desarrollar el proyecto. Ahora, si vamos a hacer un trasvase, que pasa por debajo de Cajamarca, entonces el cajamarquino, si no interesa la zona de agua, no hay problema, pero vamos a hacerlo por debajo. Pero si no podemos compartir con ellos, compartiremos con la gente de San Martín. Bien, la idea es trabajar menos 200 millones a la medida, que son más o menos 1000 millones, que es más de lo que necesitamos en América. Por eso que la idea sería llevar agua también para la ayuda, ¿no? Porque áreas es lo que más sobra. No les agua. 1000 millones es lo mínimo que podemos trabajar de la parte de la cuenca del Marañón. Porque también puso más de 10 millones de cúbicos. O sea, ni siquiera estamos poniendo un impasse, que es lo que más reacciones sociales genera, ¿no? Cuando uno pone más un río y nadie te trata los grupos ecologistas, ¿no?
Pero si nosotros no conocemos bases, simplemente una toma, porque el caudal que empezamos a derivar está por debajo del caudal promedio, aquí no falta. Simplemente una poca toma. No, en fin. Entonces, esta idea no la da tampoco, ¿no? Que sin mayor análisis, más que un preliminar, son más de 200 megawatts de agua fertilizante que se puede producir ahí, con posibilidad de desarrollar un poco más. Bueno, pero la inversión sí sería pues, más de 200 millones de dólares, no es poco a poco, pero sí sería un proceso multiregional. Entonces, la pregunta es: ¿qué les parece? ¿Sí se puede hacer las bases? Según ese trabajo, a lo mejor no lo voy a llevar, depende de otros criterios. La pregunta es: ¿cuánto podemos avanzar? Depende de nuestra imaginación, depende de cuánto voluntad haya para hacer las cosas. Te digo porque que habla en poco tiempo que tengo una coordinación técnica y en realidad gracias a Dios, y también la prueba que tengo estamos avanzando, seguimos en la gente de la línea. Bueno, aquí tenemos un resumen de los proyectos de regulación hídrica para Lambayeque, todos los valles, el nombre de los proyectos, la capacidad de regulación que apuntamos a lograr a largo plazo, y las inversiones, más o menos 700 millones de dólares solamente en estructura de empresas, no incluye el desarrollo que estoy haciendo, eso lo voy a llevar a multiplicar por dos más o menos, ¿no? Sin considerar las inversiones del proyecto, que son más o menos 600 millones de dólares, hablamos de más o menos 2.000 millones de dólares en la calidad de la vida para Lambayeque, sin considerar la cultura para el desarrollo del río energético. Termina, más de 1.000 millones de dólares para Lambayeque es una energética. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Seguimos. Aquí en el esquema del Valle Chancay y el hidráulico Sican de Pablo energético final. Bueno, la presa de Montería, aquí está la presa de Montería. Ya tenemos el estudio logrado en el perfil, lo hicimos con una empresa española, Ofiteco. El estudio nos costó algo de 1 millón de soles. El proyecto apunta a almacenar 37 millones de cúbicos. Con este proyecto lo haremos hacer las paradas programáticas aquí en las jóvenes durante 3-4 años de manera periódica, para poder hacer su rehabilitación y ponerlo en óptimas condiciones. Mientras tanto, el país se atiende con esta presa. Y después tendremos otra presa. Y habremos recuperado lo que hemos perdido acá, los 30 millones de cúbicos de sedimento, lo habremos recuperado con los 77 que hay aquí. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Algo de 167 millones de dólares. ¿Entiendes? Aquí está una planta de la presa, en la que la montería. Y de paso, la presa no solamente va a ayudar a mejorar la población del valle, sino que va a ayudar a controlar avenidas, lo cual por este tiempo no voy a poder tener ello. ¿Seguimos? Aquí está la dinámica de la zona de embalse. ¿Seguimos? Más o menos así va a ser el embalse. Un espejo de agua de 560 hectáreas. Y aquí tenemos ahorita, aquí tenéis el siguiente foto. Está más o menos, más tarde esto está, la base está a la izquierda de nosotros, por aquí más o menos, que conocen ahí en la zona de Somoyar. Y ese es el otro proyecto bandera que Casablanca lo planteó en noviembre del 2012. Ya se acabó de año y medio más o menos. También cuando lanzamos la idea para resolver el problema del abastecimiento de agua de Chiclayo y Lambayeque, al final el proyecto aquello tan bien que en enero del Chiclayo obtuvimos los 2 millones de soles para el retiro, el cual ya estamos terminando a través de una consultoría con la empresa peruana AGA, que de paso nos está costando un poco trabajar con la empresa, pero bueno, estamos dando ya. Y este estudio nos cuesta 2 millones de soles a nivel de perfil. Y el proyecto supera los 170 millones de dólares. ¿Qué vamos a hablar con este proyecto? Lo siguiente: el agua que damos a Chiclayo para consumo poblacional actualmente la damos así. En el verano sacamos del río Chancay por la fundida y va a favor. Pero después de pasar el verano, cuando el caudal del río Chancay disminuye notablemente, sacamos agua de Cebollo. Nos metemos al río Chancay, 8 kilómetros más abajo, en la fundida la sacamos por el río Lambayeque, la llevamos a través de una canal de redes hasta Boró. Y de ahí, el Boró ya está en la cancha de C, porque debería estar en el Páramo de Chiclayo. ¿Cuál es el problema? La Boró 2 millones de metros cúbicos, 60 años de antigüedad. Empezó a funcionar con una tenía 100.000 habitantes, Chiclayo ahora tiene 600.000. Y con la tasa de crecimiento que tiene, en 25 años más o menos, más de 90, llegará a 1 millón de habitantes. ¿Cuánto será su consumo de agua? Actualmente tenemos cerca de 50 millones de metros cúbicos. Pero el ritmo que va creciendo, en 25 años podemos llegar a 100 millones de metros cúbicos. ¿De dónde sacamos agua? No va por eso botar agua al azar. ¿Por qué? Porque el Boró está muy formatado. Y no nos puede reformatar, a pesar de que es pequeña, porque significa secarlo por unos meses. ¿Cómo guardamos el agua a Chiclayo? Los otros saben que como Boró no tiene ni siquiera 6 metros de profundidad, hay mucha improvisación y el agua está muy contaminada. A eso les vamos a decir: mientras el agua que damos de las cebollas japones para Chiclayo viene por el río Chancay y por el río Lambayeque, hay
cantidad de pérdidas por concentraciones y encima se contamina con desechos domésticos, drenaje agrícola, alojamiento, todo. Tanto así de que hace 5 o 6 años, un análisis de calidad de agua que hicimos en la zona de los jóvenes arrojaba 100 miligramos de coliformes fecales por litro. 100. ¿A cuánto llegó el oro? A nivel de edad. Acá había 100. Llegó a 4.000. Por eso que hay que meter más cloro. Ahí lo que hace ser es físico y químico. Acá llegamos a estudiarse de químico y cloro. Y cloro significa cáncer a largo plazo. Necesitamos cambiar el sistema. Claro, es la solución. Llevar a otra ruta. Número 1, no voy a tener la contaminación que tengo actualmente. Si acá hay 100, a lo mejor llegamos a 200, pero no vamos a llegar a 4.000. Por ejemplo, que cada punto es miligramos. Luego es que si acá tenemos solamente 2 metros cúbicos, acá voy a tener en este espacio que por cada uno pone más la capacidad que queda. Más o menos 70 o 80 millones de metros cúbicos. Lo que además queremos, primero, abastecer agua a Chiclayo, la Vieque, Florida, que tiene problemas serios de calidad de agua. También tenemos acá Pimentel, San José, otras ciudades más. O sea, podemos darle agua a Chiclayo por los próximos 50 años, si Dios así lo quiere, y avanzamos muy bien. Y otro día que, como estamos en la cuota 100, podemos utilizar también en una primera fase, en 1000 hectáreas. El problema de presurización o de eficiencia no es solamente decir que este mareo del motor, es que es muy caro darle presión al agua para que pueda mover el sistema de riego. La carga mínima regular es un 20 menos de carga hidráulica, para que pueda mover un gotero, y todos los sistemas de filtro que hay a través de una red de distribución de agua para riego. No nos vemos por presión, estamos 30 metros de carga de agua. Y si eso somos las redes de carga por comisión, pero mira, no estamos en la cota 100 y podríamos estar en la cota 60 hasta abajo. O sea, no tenemos bombear. Simplemente por gravedad el agua igual se trabajaría en el mínimo de mínimo 100 hectáreas. ¿Qué opinan? ¿Es un reto? Es un reto. Sí. Bueno, esta foto de pasar que son partes y canas, ¿sí? Bueno, ahí estamos en el parte. Ya está empezando a ver la luz. Bueno, vamos a omitir esto por el tiempo, lo que ya esto da la hora. Seguimos. Finalmente, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos un resumen de los proyectos que estamos avanzando. En el video tenemos a la monería que empezaría está el video aquí, el TICAM que está en elaboración. Acá tenemos por eso inversiones de más de $300 millones a largo plazo. Bueno, no a largo plazo, ya a mediano plazo, ya, ¿no? El sistema de manejo forense con la persona calzada de normas, el sistema de Comotute y el SANA que estamos avanzando con estudio de facilidad a través de un convenio interinstitucional. Más o menos tenemos unos $620 millones en perspectiva de inversión en mediano plazo, ya, ¿no? ¿Seguimos? Finalmente, ya porque quieren, ya hice, revisar, porque tienen otra mano. Bueno, el PO tiene el privilegio de trabajar en proyectos de desarrollo rápido para proyectos. Y bueno, en cuanto al aprovechamiento de los recursos hídricos, las dos líneas principales que estamos trabajando es, primero decimos, manejar bien el agua que tenemos, manejar bien nuestra periódica. Y después, incrementar esta periódica a través de los traspasos. ¿De acuerdo? Las inversiones en infraestructura hidráulica a largo plazo están en orden de los $2.000 millones. Es mucho dinero, que tomará un año de 25 años, o hasta 50 años, trabajo para ingenieros, pero no solamente para ingenieros. Nos pasa el ingeniero como que tenemos que liderar eso, pero a través de cada proyecto de todo un equipo multidisciplinario. Y trabajar en equipo es lo que nos va a ayudar a hacer bien las cosas. Bien, bueno, ya por el tiempo debo terminar ahí. Si hubiera una pregunta, si no,